Buenos días a todos. Hoy en Aprendiendo PHP vamos a revisar unos conceptos que suelen estar en la mayoría de lenguajes, que son el if, el else y el else if, pero en este caso naturalmente en PHP. Vamos a empezar por el if. El if pues ya sabe que es un constructo que está presente en la mayoría de lenguajes y que nos va a permitir ejecutar un fragmento de código solo si se cumple una cierta condición. Entonces para practicar pues lo único que tenemos que hacer es decir if paréntesis, una expresión dentro de los paréntesis y llaves, ¿vale? Y lo que haya dentro de las llaves es lo que se va a ejecutar. Bien. Dentro de los paréntesis tiene que haber algo que se evalúe a un booleano, es decir, que se evalúe a true o false. Si es true, lo que hay dentro de las llaves se ejecuta. Si es false, no. Entonces, si por ejemplo yo recibiera por alguna parte de algún modo un número para n igual a 1, pues yo podría preguntar aquí n es idéntico a 2. En este caso pintar, lo voy a pintar así con comillas simples. En este caso podría pintar n2 es igual a 2. Y lo que ocurriría con este código es que naturalmente no me... Uy. N, no n2. ¿Por qué he sacado el n2? No me pintaría nada, no tendría ninguna salida, porque como n no es exactamente igual a 2, esto no se ejecuta. Si yo le preguntara si es exactamente igual a 1, y aquí pusiera n es igual a 1, pues en este caso sí que se ejecutaría el código de aquí dentro del bloque. Aquí naturalmente las expresiones pues, pueden ser todo lo complejas que queramos. Podemos encadenar utilizando los operadores AND y OR que habíamos visto, expresiones pues verdaderamente grandes. Y lo único importante es que tienen que resolverse devolviendo un booleano. ¿Es aconsejable que sean expresiones muy grandes? Pues depende de lo bien que sepas tú lo que estás haciendo o no. Claro, si yo pregunto si n es igual a 1, una cosa que podría querer hacer es resolver el caso contrario, ¿no? Y si no es igual a 1, pues para eso tenemos el constructo else, ¿no? Y este else, pues por ejemplo yo podría aquí por Dios, n no es igual a 1. De esta manera, si cumplo la condición, ejecuto un fragmento de código y si no la cumplo, ejecuto el otro. Entonces, ahora mismo seguiría dando n es igual a 1, pero si yo cambio el valor de n a 5, por ejemplo, pues entonces pintará el contenido, se ejecutará el else y tendré n no es igual a 1. Esto, como ya sabéis la mayoría, pues es potentísimo y en la base pues de la mayoría raro es el programa en el que no tenemos un if y en el que no tenemos un else. Aunque sí que es cierto que cada vez más intentamos usar menos el else porque se nos anida mucho el código, se nos empiezan a hacer condiciones muy complejas y a veces es mejor plantear otro tipo de estrategias para disminuir el uso del else porque al final nuestro programa se vuelve bastante engorroso. También podríamos, o sea, no, el mundo no es binario, ¿no? El mundo no es o es verdadero o es falso absolutamente. Yo puedo tener diferentes casos. Y para eso, pues entraría el else if, ¿no? Podría preguntar, ¿es igual a 1? Bueno, de hecho, vamos a hacer otro ejemplo también con números porque suelen ser fáciles. Voy a poner aquí 3. Y lo que voy a preguntar es si es
un número positivo o no n. ¿Cómo lo pregunto eso? Pues naturalmente es mayor que 0n. Pero claro, esto tiene un problema. Un problema que no es menor, ¿no? Y es que si yo pregunto que sea mayor que 0n, y entonces aquí escribo eco n es positivo, eco n es negativo. Bueno, este n, este else de aquí es un poco de mentira, ¿no? Porque al fin y al cabo es 0, un número negativo. Está del todo bien que eso nos quede claro que sea así. No deberíamos preguntar antes si 0 es negativo y ya entonces vamos viendo. Bueno, pues es una opción, ¿no? Yo puedo anidar y hacer lo siguiente. Yo primero puedo preguntar si el número n es idéntico a 0. En este caso diré n es igual a 0. Y entonces, en un else, ya manejo los otros dos opciones posibles. De manera que estoy controlando todas las opciones que tengo en mi programa, que es lo que debería hacer. Y entonces podría escribir un if $n es mayor que 0. Eco $n es positivo. Else eco $n es negativo. Claro, en este caso 3 no es 0, por tanto entra en el else y aquí se encuentra una nueva condición. Es 3 mayor que 0 y entraría aquí en es positivo. Yo ejecuto este programa y efectivamente tengo que 3. Esto está bastante bien, ¿no? Porque ahora estoy controlando que sea 3, que sea menos 3, vuelvo a ejecutarlo, me dice menos 3 es negativo. Pero además estoy comprobando el caso de 0, porque 0 ni es una cosa ni es otra realmente. Entonces tenemos que darle un caso particular. Y además tratar como caso particular 0 cuando hacemos cualquier cosa que tiene relación con las matemáticas es algo que suele ocurrir. Y esto sería pues una manera de hacerlo. Entonces hemos visto que tenemos el if, que tenemos el else para el caso contrario y que además podemos anidar las condiciones unas dentro de otras para obtener pues, condiciones complejas, ¿no? Hay otra opción, otro caso, si queremos llamarlo de alguna manera, que sería... El ejemplo más fácil aquí es pensar en notas de alumno, ¿no? El $Gray igual a 7,5, por ejemplo, ¿no? Lo primero, voy a hacer una condición que me diga, oye, mis notas de los alumnos están entre 0 y 10. Por tanto, $Gray es mayor que 0, mayor o igual que 0, y $Grade es menor o igual que 10. ¿Vale? Está entre ese rango. Si no, escribo que la nota está mal. Y aquí dentro, pues podemos pensar
en escribir la nota en texto, ¿no? En escribir suspenso, aprobado, notable, sobresaliente y matrícula. Para eso, esos son muchos casos a la vez, ¿no? Y para eso el else if suele ser una opción bastante interesante. Nosotros podemos empezar preguntando si la nota es menor de 5, y en este caso escribimos suspenso. Pero luego decimos else if la nota es menor de 7, echo aprobado. Else if la nota es menor que 9, notable. Else if la nota es menor que 10, sobresaliente. Else, en cualquier otro caso, dado que yo ya he comprobado que la nota está entre 0 y 10, sería, el único caso que me queda es 10, entonces escribo matrícula. Entonces, si yo no estoy muy dormido y no he hecho esto mal, 7,5 me da notable. Bien. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Voy a reducirlo un poco. Aquí lo que hemos hecho es preguntar si la nota es menor que 5. Y como no ha cumplido esta condición, ha pasado a la siguiente, con un else if. Digamos que se están encadenando estas condiciones. Aquí ha preguntado, ¿la nota es menor que 7? Y tampoco. Y luego ha continuado y ha dicho, ¿es menor que 9 la nota? Y aquí sí que ha encontrado un valor verdadero. Porque la nota, 7,5, es menor que 9. Entonces se ha resuelto este eco. Y no ha continuado, porque la nota efectivamente también es menor que 10. Sin embargo, no vemos un eco sobresaliente. ¿Por qué? Porque al llegar a esta condición de aquí, ha sacado el verdadero, ha ejecutado este bloque de código y se ha salido de esta estructura de control de aquí. Y consigo seleccionarla. Entonces vais encadenando condiciones. Este viene a ser el caso más típico del SIF, el ejemplo que aparece en todas partes. Si ninguna de estas condiciones se hubiera dado, pues entonces, como en un if normal, que de hecho es un if normal, solo que tiene una serie de casos concretos por medio, pues se hubiera ejecutado el else y hubiera pintado matrícula. Que como hemos controlado que la nota está entre 0 y 10, pues sabríamos que el 0 habría entrado aquí, y al no haber entrado aquí, ni haber entrado en ninguna de estas condiciones, la nota sería 10 y por tanto sería matrícula. Pues vamos a dejar aquí el primer vídeo de estructuras de control en PHP y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.